Avatar. Básicamente es una persona o espíritu que posee un cuerpo. Como sabemos, en la película de Avatar, por medio de una cámara, donde se acuesta un ser humano, este puede trasladar su conciencia a un cuerpo nuevo. En la película es el cuerpo de un Na'vi, como ya sabemos. Pero si te dijera que existen los avatars en la vida real, ¿qué pensarías? No es una broma. Uno de los grandes maestros del nuevo despertar lo menciona y lo explica. Quédate porque hoy ahondaremos en el misterio de los avatars en la vida real. Comenzamos. Para poder entender el funcionamiento del avatar hay que saber algo importante. Nosotros no somos este cuerpo carnal. El cuerpo solo es un vehículo que el alma utiliza. Estando de acuerdo con esto, hay un tipo de personas muy especiales que no necesariamente son humanos y que están altamente evolucionados en espíritu y conciencia, que bajan a esta tierra desde su dimensión superior y habitan un cuerpo avatar humano. Este cuerpo avatar puede ser preparado por seres físicos de alta evolución tecnológica, como los pleiadianos, o seres de las estrellas que tienen cuerpos físicos y la tecnología para hacerlo. Pero también en otros casos muy especiales, demasiado especiales, estos seres pueden habitar un cuerpo humano que haya nacido aquí en la Tierra. Según Lobsang Rampa, se hace una transferencia del alma. Una característica interesante de los avatars es que no están sujetos al karma. Y aclaro, esta persona es la única en la faz de la Tierra que no tiene karma. Para todas aquellas teorías que dicen que buscan liberarse del karma u otras cosas, hay que tener presente que un avatar no está sujeto a las leyes de este mundo, ya que ha progresado tanto que en vez de ellas se rige por las leyes del universo o del universo del más allá. Un avatar no es cualquier persona, es un maestro, un ser altamente evolucionado que viene a la Tierra para ayudarnos. Ahora, ¿cómo identificamos quién es un avatar? Según Rampa, es imposible para una persona común. Solo una persona evolucionada en el amor y que puede ver psíquicamente podría notarlo. También menciona que muy comúnmente los avatars son personas pobres o humildes que vienen a enseñar a otros la evolución de la conciencia, pero también por no tener karma disponen de cualquier recurso para llevar a cabo su misión. Regularmente los humanos persiguen el dinero, lo buscan o lo atrapan o lo retienen. Pero para un avatar es al revés. El dinero y la abundancia lo persigue, y este maestro lo utiliza si es necesario para su misión. Si no, se mantiene según su propósito. Ahora vamos a poner algunos ejemplos, a conocer algunos avatars en la historia, o que por lo menos así lo parece. Primero, brevemente, tenemos a Vishnu, un dios hindú. Se dice que ha regresado como avatar en varias ocasiones para ayudar a la humanidad. El segundo es alguien muy conocido, se llama Saint Germain, un ser realmente apasionado y comprometido con la humanidad. Sin tener necesidad de regresar a la Tierra, lo hace por amor a la humanidad. Se le ha visto en muchas épocas y solo aparece de pronto, como un ser humano, sin un registro de nacimiento en varias de sus vidas. Simplemente aparece y luego se va de forma misteriosa. Por último, en la Biblia cristiana se lee de ángeles que descienden a la tierra para dar el auxilio a la humanidad
y servir al propósito de Dios. Esto es muy común por aquellos seres, bajar en un cuerpo similar al del ser humano, como un ser humano, y luego hacen una misión y luego se van. Se dice que estos avatars por lo regular son más altos que el ser humano y no tienen que nacer o reencarnar. Se ahorran como que ese tiempo de la niñez porque no lo necesitan. Solo bajan, se depositan en un cuerpo predispuesto, tal cual como en la película de Avatar, y hacen una misión específica. Una vez terminada, se van misteriosamente, como también sucede en la película. En este punto es necesario hacernos una pregunta. ¿Jesús fue un avatar? Algunos piensan que sí, pero desde mi punto de vista yo creo que no. La misión de Jesús era diferente. A través de él y su ejemplo mostrar todas las capacidades humanas, viviendo él como un humano real, como diciendo, hey, todo esto que hago yo como ser humano, tú algún día lo vas a hacer cuando evoluciones en la conciencia. Entonces, un avatar es considerablemente más evolucionado y no se ve obligado a descender a este mundo desde su universo. Lo hace por amor al ser, en este caso al ser humano. Es sabido que los espectadores del fútbol, por ejemplo, ven mejor el juego que el jugador que está demasiado atareado con su papel en el juego. Así es el avatar, viene como un espectador para ver qué es lo que el jugador tiene dificultad en darse cuenta e implementar una ayuda para redirigir el destino hacia una dirección conveniente a la evolución del espíritu. Si te pones a pensar, todo esto tiene mucho sentido, pero me gustaría que me dejaras tu comentario. ¿Crees que esto pueda ser posible? Hay muchas similitudes de la película con la vida real. Quizá el director sabía algo de los avatars en la vida real. En los próximos días voy a estar haciendo un análisis de la película de Avatar 2, ya que al parecer tiene mensajes espirituales bastante importantes para el momento que estamos viviendo. Así que no te lo pierdas. Si el video te pareció interesante, déjame un like y un comentario. También comparte este video. Gracias y pues nos vemos pronto con más misterios de la conciencia. Hasta pronto.